Mi nombre es Cristóbal Pop, representante legal de la asociación, la cual se fundó en el 2017, que fue la Gremial de Pescadores. Hoy estamos constituidos como una asociación inscrita legalmente. Como Cristóbal Pop, he vivido una vida bastante triste por defender el bello lago de Izabal, por la contaminación que hizo la empresa. Encima de todo esto, pues nosotros hemos vivido una criminalización bastante fuerte a cada una de las personas que defendemos este bello lago. Mas, sin embargo, a pesar de los daños, a pesar de los golpes que nos ha dado, hoy pues Dios nos ha permitido nuevamente contar nuestra historia. Hemos pasado una vida bastante dura, porque todo lo que genera una criminalización genera un desgaste físico, una situación desagradable como padre de familia, la situación económica, la situación espiritual. Viene a generar una desestabilidad en la familia. Lo he vivido, lo he experimentado, y todo esto se debe pues por la defensa del lago de Izabal. Eso y todo lo que ha hecho la empresa en nuestro municipio. Realmente nosotros como organización, como gremial de pescadores, lo único que nosotros quisimos ver es que el Estado de Guatemala jugara su papel con esta empresa, pero más sin embargo, lo que hemos visto es que el Estado de Guatemala también juega un papel acompañando a esta empresa extractiva, esta empresa extranjera, que en vez de generar desarrollo, ha generado conflicto en el municipio del Estor. Ha generado muchas cosas, personas que se levantan, personas que exclaman su derecho a hacer consulta, terminan encarcelados o asesinados, como el caso de nuestro compañero Carlos Maas en el 2017, 27 de mayo, que realmente nosotros ya no podíamos salir del Estor. Como Cristóbal Pop ya tenía una orden de captura, yo no podía salir del Estor. Entonces a nosotros nos tildan haber roto la mesa de diálogo. Es así como pierde la vida Carlos Maas. Hoy no puedo decir que me siento satisfecho, a pesar de que sí hicimos un esfuerzo de lograr ganar la sentencia ante la Corte de Constitucionalidad, donde le ordena a la empresa a que cerre operaciones. Pero más sin embargo, esa empresa siguió operando, cuadruplicando sus operaciones, violentando más el debido proceso. Y esto generó que nosotros en el 2021 entramos en resistencia, porque no estábamos de acuerdo con lo que estaba realizando la empresa. Lo que se necesitaba es hacer una consulta con transparencia, una consulta de buena fe. Eso lo exigimos como estoreños, como comunidad indígena, pero la cual se nos fue violentado. Es un logro que se ha hecho, y esto es una historia que he marcado en mi vida y en la vida de cada una de las personas que conformamos. Y gracias a esa confianza de líderes comunitarios, Consejo Ancestral, que me acuerparon, me acompañaron para hacer visible las graves violaciones que ha hecho esta empresa en el municipio del Estor. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a mencionar, a pesar de que nosotros ganamos la batalla legal, pero la empresa siguió operando. Pero después de eso, el trabajo colectivo con muchas personas, investigadores, periodistas internacionales, se pudo evidenciar las violaciones. Viene la sanción que puso el país del norte. No me siento satisfecho, porque realmente no sé cuáles son los intereses de este país.
Hoy tengo entendido que la sanción fue ya levantada y que esta empresa está como que ya a punto de reiniciar operaciones. No estamos de acuerdo. Los daños que nos ha causado, ¿quién va a ser responsable? Las muertes, los desalojos que ha hecho la empresa con comunidades y querer reiniciar una operación sin respetar el debido proceso de una consulta legítima, no como en el 2021, que en pleno estado de sitio el pueblo estaba militarizado. Es bastante difícil ver, creer, pero es lo que se vivió con helicópteros, con tanques, con guardacostas. Que esto no lo ha comprado el Estado de Guatemala, son donados por los países que apoyan el Estado de Guatemala. Pero más sin embargo fue utilizado para reprimirnos, para perseguirnos. Pero hoy vuelvo a mencionar que si esta empresa empieza a operar, no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que se haga la consulta y que el pueblo alce su voz y diga sí o no. Pero si volvemos en lo mismo, como lo han hecho, en pura corrupción, lamentablemente, no sé qué historia más pudiéramos hacer. Pero yo, como Cristóbal Pop, Dios me ha dado la fuerza. Hasta el 2025 voy a ser la persona representante legal y mientras Cristóbal Pop mantendrá su postura como lo ha hecho hasta ahora. Soy un representante legal, pero no significa que yo voy a poner la voz y voto por cada comunidad. Somos 174 comunidades y de eso se tiene que evitar la consulta. Entonces yo dejo muy claro que mi papel como representante solo soy un vocero de mis compañeros, de las autoridades, de las comunidades. Esto sería para mí, a pesar de los golpes, a pesar de mucho sufrimiento, y aquí sigo contando la historia, lo que hemos vivido como defensor y defensor de derechos humanos. Muchas gracias. Chao.